Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta última jornada del conjunto de ellas sobre la Unión Europea y los desafíos que supone, centrada especialmente en las respuestas que la Unión Europea es capaz de dar ante la crisis o está dando ante la crisis. Ante todo, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Parlamento de Andalucía, y están a su disposición los servicios técnicos y las instalaciones del Parlamento. Bien, la jornada va a comenzar con una ponencia que será realizada por la diputada del Parlamento Europeo, Teresa Jiménez Becerril, a mi izquierda, y que presentará la secretaria primera de la Mesa del Parlamento, Patricia del Pozo, a mi derecha. Después se continuará con, tras una pausa para café, la mesa redonda, el papel de la Unión Europea en respuesta a la crisis, precedida de un vídeo de la presidenta de la CALRE, el Comité de Regiones Europeas. La mesa redonda la coordinará doña Madalena Martín Martínez, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, miembro del CAME, e intervendrá asimismo doña Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada, don Luis Yáñez Barrionuevo, eurodiputado también del Grupo Socialista, y don Billy Meyer, eurodiputado del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Y finalmente tendremos en el entorno de las 12:30 una ponencia de clausura que presentará el señor Josep Borrell Fontels, expresidente del Parlamento Europeo, presentado por Vicente Carlos Guzmán Fluja, rector de la Universidad Pablo de Olavide, y a continuación se clausurarán las jornadas por parte del presidente del Parlamento, don Manuel Gracia Navarro. Y sin más, paso la palabra a doña Patricia del Pozo Fernández, secretaria primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía, que va a presentar a la ponente, doña Teresa Jiménez Becerril. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Señor vicepresidente primero del Parlamento de Andalucía, doña Madalena, secretaria del CAME, compañeros diputados, querido Rafa Sala, secretario general del Grupo Parlamentario Popular, autoridades presentes en este acto, iba a decir señoras y señores, pero amigos y amigas, porque veo que hay muchísima gente joven y bueno, estoy encantada, a mí me trae muy buenos recuerdos como ahora comentaré. Quiero en primer lugar excusar, como ya saben, la presencia de nuestro compañero Salvador Garriga Polledo, eurodiputado, que estaba previsto que diera esta primera ponencia en temas presupuestarios. Ya saben que ha tenido una dolencia, está malito, no ha podido venir y por ese motivo ha trasladado unas notas y ha trasladado su ponencia a nuestra querida compañera también Teresa Jiménez Becerril, que también es eurodiputada en el Parlamento Europeo. Pueden aprovechar, ella trae notas en temas económicos que le ha pasado a nuestro compañero Salvador Garriga para cumplir también con lo que estaba previsto, pero pueden aprovechar en el turno de preguntas, si hay luego alguna pregunta, pues Teresa conoce muy bien los temas de libertades civiles, de justicia, de interior, de mujer, de igualdad, ciudadanía, derechos humanos, también empleo juvenil, el tema de los jóvenes, y ella es una experta en todos esos temas. Luego tenemos también pues una mayor amplitud. Pues nada, le deseamos de todo corazón a nuestro querido compañero Salvador que se restablezca lo más pronto posible. En segundo lugar, quiero expresar mi satisfacción por participar en este ciclo que con tanto acierto ha promovido el presidente de este Parlamento, nuestro querido Manolo Gracia, con el CAME y también con la Fundación Cajasol. Querida Aurora, muchísimas gracias a ti también por acordarte de mí
Yo sé que me aprecian mucho, pero tú también sabes que es absolutamente recíproco. Señoras y señores, amigos y amigas, este debate supone, en mi opinión, traer a Andalucía la gran pregunta que nos hacemos hoy, que nos formulamos todos los europeos. La sociedad española en general y la sociedad andaluza en particular está viviendo quizás el momento más crítico desde el punto de vista económico y social, el momento más grave desde que disfrutamos de la democracia. Pues bien, este foro, que es ambicioso, aquí se pretende de algún modo debatir, resolver, opinar sobre si Europa ha estado o no a la altura de las circunstancias para afrontar precisamente ese terrible drama de las familias, de las personas que no encuentran empleo y de las familias que no pueden llegar en estos momentos a final de mes. Por convicción tengo que decirles que soy europeísta, pero en mi caso, como dije anteriormente, que me traían muchos recuerdos esta jornada, en mi caso también por formación. El derecho comunitario ha sido una pieza clave en mi vida, ha marcado mucho mi formación. Gracias a mis cursos de doctorado en esta materia, precisamente en Derecho Europeo, en Derecho Comunitario, tuve la oportunidad de trabajar con los mejores especialistas. Yo tengo un agradecimiento profundo a mi queridísima profesora Maricruz Arcos Vargas. Con ella me apasioné con el derecho europeo y, por supuesto, en el cielo, nuestro querido maestro, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, una persona con una mente privilegiada, los que tuvimos oportunidad de conocerlo, con una bondad sin límites y, además, permanentemente dedicó su vida a luchar por la dignidad de las personas y contra la barbarie. Desde aquí un abrazo, querido profesor. Gracias a ellos conocí Europa y viví momentos estupendos, ¿no?, de mucha pasión, de aquella construcción europea de los comienzos. Una Europa que ahora a 27, que era como que no lo podíamos ni imaginar, ¿no? Una Europa 27 que pronto la tendremos a 28, ya en el mes de julio, ¿no?, ya próximamente con la incorporación de Croacia, pero que en aquel momento éramos 12 los Estados miembros de la Unión Europea. Fue precisamente en esos primeros momentos cuando yo me di cuenta de la importancia de la persona y de la convivencia entre los pueblos para que esa construcción y esa Unión Europea tuviera permanencia en el tiempo. Soy, por supuesto, de la Europa de las instituciones y yo me alegro muchísimo y me ha parecido trascendental el avance que hemos conseguido en unión política, en unión monetaria, pero, queridas amigas y amigos, no os olvidéis nunca, ese no es el objetivo. El objetivo es la Europa de las personas y la Europa de las ciudades, si queremos que de verdad esa unión perviva en el tiempo y sea cada vez más intensa. Yo me siento muy orgullosa, me imagino que igual que vosotros, de la Europa del bienestar y de la sociedad del bienestar que hemos creado en todos estos años y que parece que ahora está en crisis. Pero también sé y soy consciente de que solamente a través del reformismo consensuado, de las grandes reformas y los grandes pactos, con el mayor consenso posible, seremos capaces de mantener y de dar continuidad a esta Europa del bienestar. Es difícil, querida Aurora, encontrar unas jornadas tan completas como estas que ha convocado este Parlamento. Y hoy vamos a disfrutar todos con la presencia de mi compañera, Teresa Jiménez Becerril, como ya sabéis, eurodiputada por España, pero que tiene la Sevilla y Andalucía permanentemente llenándole la cabeza y el corazón. Ella es de esta tierra y es una enamorada de esta tierra. Teresa nació en Sevilla hace algunos años, y es, he dicho algunos años, pocos como podéis ver, y es mi compañera y es mi amiga
de hace también muchísimos años. Tiene 2 niñas preciosas, pero tiene 3 más. Tiene sus 2 niñas más 3 más. Los hijos de su hermano Alberto y de su cuñada hacen que desde que, desgraciadamente, la banda terrorista decidió acabar con su vida en el año 98, pues viene ocupándose de sus otros 3 niños, que lo hace divinamente, tiene 5 en total, pues con la ayuda de su madre y de sus hermanas. Se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces pues viene colaborando con importantes periódicos nacionales y sigue manteniendo la colaboración. Desde que mataron a su hermano Alberto y a su cuñada, Teresa se dedica con pasión a la lucha civil y a ser soporte y apoyo de las víctimas del terrorismo. Es, por tanto, como no podía ser de otro modo, la presidenta de la Fundación Alberto Jiménez Becerril contra el terrorismo y la violencia. Su carrera política se inició en el año 2009, cuando Mariano Rajoy la llamó para proponerle ser la número 3 al Parlamento Europeo por el Partido Popular Español. Desde entonces, Teresa ha vivido entre Sevilla, Turín, Estrasburgo, Madrid, Bruselas, en fin, completita. En el Parlamento, como ya dije antes, pues Teresa forma parte de las comisiones en las que está más especializada: Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos, Derechos de la Mujer e Igualdad. También está en la Subcomisión de Derechos Humanos. Además, es miembro suplente de la Comisión de Empleo y Servicios Sociales y forma parte de las delegaciones de Japón y México, con lo cual, si no tenía bastante con los viajes que hacía, Japón y México también. Queridas amigas y amigos, ¿no? Me consta que Teresa vive día a día los problemas de la sociedad andaluza. Su presencia en esta tierra es permanente, viene siempre que puede, pero sobre todo los contactos con los sectores sociales más comprometidos de esta tierra pues también los mantiene, y los mantiene día a día. Pero en mi opinión, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, Teresa representa algo más. Yo diría que mucho más, porque Teresa es la expresión física de la defensa de la libertad y de la democracia. Teresa es una víctima del terrorismo, como ya sabéis, y como sabéis también, su hermano, ya lo hemos dicho, fue asesinado brutalmente por ETA, pero su hermano nos honró con la presencia suya en este Parlamento, fue diputado de esta casa, y esta casa pues le da todos los honores que se merece, Teresa, porque fue diputado de esta casa también. Teresa es incansable, es una gota de agua, o sea, incansable. Yo no sé si tiene tiempo para dormir y respeta todas las ideas, pero nunca aceptará que una pistola acabe con el diálogo y con la libertad. Señoras y señores, amigos y amigas, con personas como Teresa, también como Luis Yáñez y como Willy Meyer, que los tendremos después, posteriormente, tenemos que hacer una gran pedagogía. Todavía la sociedad andaluza, en mi opinión, no es consciente de que se juega la mayor parte de su futuro en Europa. Y, sin embargo, curiosamente, las elecciones al Parlamento Europeo pues son las que concitan menos participación. Yo termino, Teresa y Ignacio, vicepresidente primero, diciendo: vamos a hacer todos un esfuerzo, todos deberíamos asumir precisamente ese reto y que se incremente esa participación. El año próximo tendremos elecciones y son precisamente elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a intentar que entre todos se incremente esa participación. Eso será en señal de que las personas, de que los ciudadanos se están implicando en esa construcción europea, en esa construcción que, como digo, tiene que terminar siendo la construcción de la Europa de las personas. No lo olvidéis nunca. Muchas gracias, señor vicepresidente primero, y a todos a ustedes, a todos, queridos amigos, por vuestra atención. Espero no haber sido muy larga en mi exposición. Muchísimas gracias. Teresa. Muchas gracias. Disculpen un segundo, simplemente para recordar que a lo largo de la intervención, a través de los servicios técnicos del Parlamento, podrán formular
las preguntas que consideren oportunas y que luego se transmitirán a la ponente. También se hará una selección de las preguntas o cuestiones que se planteen a través de las redes sociales, sobre las que me imagino que los monitores o con las que me imagino que los monitores estarán conectados. Y sin más, Teresa, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras, que no pueden ser, que yo sé que te salen del corazón y que además que lo sientes. Muchísimas gracias, Aurora, gracias a los organizadores de esta mesa redonda, bueno, de esta conferencia y luego de esta mesa redonda. Gracias a todas las personas parlamentarios, autoridades y que están con nosotros acompañando, y gracias a todos los amigos y amigas, las personas que están hoy aquí con nosotros. Como ha dicho Patricia, bueno, primero es para mí un honor estar aquí en este Parlamento de Andalucía, donde, como bien has dicho, mi hermano estuvo, y estoy en mi casa, estoy en Sevilla. Yo vivo en muchos sitios, como ya he dicho, he vivido muchísimos años en Italia, casi más años de mi vida que en España, y ahora por mi trabajo también estoy siempre fuera, pero cuando yo digo voy a casa, quiere decir que voy a Sevilla, que vengo aquí. Y bueno, todo de aquí, como ya he dicho, lo conozco, lo sigo, lo sé. Como diría Ortega, que él dijo, me duele España, a mí me duele España y me duele Andalucía, me duele mucho de lo que veo, todos los problemas que se están afrontando, todas las provincias. También me une mucho a Sevilla, pero también mucho a Cádiz, y sigo todos los problemas que tenemos del paro, de la situación que está pasando la gente. Es como si, aunque nosotros estemos allí en Europa, que parece que estamos en un obispado, estamos allí arriba sin enterarnos de nada, pero no es verdad. O sea, a mí no se me olvida ni un segundo del tiempo que allí estoy, por qué estoy allí, quién me ha puesto allí y a quién debo el estar allí, y es a los ciudadanos, y para ello trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y dicho esto, quería también, como ha dicho Patricia, hoy tenía que estar aquí en esta ponencia. Yo tengo una mesa redonda luego, donde tengo una intervención en la que hablaré sobre, bueno, cómo Europa intenta solucionar la crisis, pero vista más desde el prisma de lo que yo llevo en el Parlamento, que tiene que ver todo con asuntos de mujer, cómo la crisis afecta a la mujer, cómo hablaré de brecha salarial y de en fin, asuntos que también de empleo juvenil. Esta ponencia, que era la que tenía que hacer Salvador Garriga, compañero mío, y es el coordinador de presupuesto, una persona muy experta en todos los temas económicos, pero ayer tuvo un problema de salud, gracias a Dios no serio, pero que le impidió el venir, y me pidió que viniera, y bueno, intentaré lo que pueda. Normalmente me gusta hablar más sin tanto papel y de las cosas que yo conozco, pero bueno, intentaremos, por supuesto, que sepan, y si queda alguna cosa que no se puede contestar o que en este momento no se sabe, yo sí me comprometo con ustedes a haceroslo llegar y en muchísima más extensión. Y dicho esto, yo entraría ya en el tema que nos ocupa, hablando de que, por ejemplo, cuando hablamos de crisis en Europa, ¿no? Yo creo que no es por supuesto todos sabemos que es una crisis financiera y económica, ¿no? Pero también tenemos que hablar que lo que está atravesando Europa es una profunda crisis política. O sea, nosotros lo vivimos allí diariamente en el Parlamento, vemos como algunos grupos y como hay un gran grupo en la Cámara. O sea, yo estoy pensando en el hemiciclo, que son los euroescépticos, que cada vez van teniendo muchísima más peso. De hecho, se han hecho encuestas y también se está viendo que los ciudadanos cada vez creen menos en Europa, cada vez se están despegando más de Europa. Y yo tengo una idea particular en eso, ¿no? Yo creo que es que cada vez que se habla de Europa y los telediarios hablan de Europa, Europa se le pone como si fuera el coco. O sea, Europa está como un enemigo, como si fuera cuando se habla de la troika, de los hombres de negro,
que quiere decir que son los que vienen a hacernos hacer las cosas que nosotros no queremos hacer. Entonces, al ciudadano se le ha olvidado cómo nació Europa, por qué nació Europa. Nuestros jóvenes no pueden olvidar que es que hubo 2 guerras mundiales, que es que no se sabe cómo estaríamos ahora si no hubiéramos decidido unirnos, y lo que costó y el trabajo que costó. O sea, se intentó desde el principio que Europa fuese una unión política, pero no se consiguió. O sea, los padres fundadores tuvieron que abandonar esa idea porque así no se lograba, y empezar, como sabemos, con el mercado común europeo, con la Europa del carbón y del acero, para intentar unir a Francia y a Alemania, y poco a poco, con una unión económica, fue de lo que ya cada vez más se fueron haciendo tratados y tratados y tratados para ir haciendo una unión política y para ir haciendo la Europa que tenemos hoy día, que es una Europa de personas. O sea, hoy día a nosotros también es otra cosa que no nos acordamos, pero los que sean un poco más mayores sabrán que no hace tanto, para ir de un país a otro de Europa en coche te tenías que parar 80 veces en aduanas, y ahora mismo se va, por ejemplo, en Alemania no te piden ni siquiera el pasaporte en el avión, tan siquiera. Y por supuesto los trenes pasamos. ¿Por qué? Porque es una Europa donde los ciudadanos se pueden mover en seguridad y en que eso antes no existía, ¿no? Eso es de las cosas que yo me ocupo mucho en mi comisión, pues son de una comisión de libertades civiles, justicia y asuntos de interior. Y en esta comisión me ocupo eso, de la Europa de los ciudadanos, ¿no? De cómo protegerlo y que puedan vivir en libertad y igual en un país que en otro. Entonces, ahora mismo se empieza a poner en duda la Europa política, ¿no? Que es muy, muy problemático. Vemos cómo el Reino Unido vota en contra de muchísimas y de la mayoría de las cosas que el resto votamos. En Europa, tengo que decirle a los ciudadanos, para tranquilizarlos en el Parlamento, no existen tantos grupos políticos, existen por supuesto grupos políticos, pero por ejemplo, los españoles en muchas cosas votamos juntos y no solo por intereses nacionales, porque entonces estaríamos un poco también traicionando Europa si cada país sigue siempre sus intereses nacionales, que es evidente que en agricultura y que en muchos otros temas los vamos a seguir, porque además nos debemos a nuestros ciudadanos, pero intentamos, o sea, yo por lo menos que he vivido tantos años fuera y siempre, a mí no me cuesta tener mentalidad europea, porque yo he vivido mucho tiempo fuera y sé que lo que es bueno para Europa es bueno para mi país y lo veo claro, pero claro, la gente a veces no lo considera tanto, ¿no? Pero yo considero que esta es una crisis fundamentalmente política, que es la que hay que solucionar. Por eso hablamos siempre de más Europa, que es un tópico de más Europa, pero es que es la verdad, es que aquí o nos salvamos todos juntos o no nos salvamos, y se está viendo. Pero luego es también una crisis financiera y económica, ¿no? Que desde luego todos sabemos, a estas alturas nadie, ya lo sabemos, que ha estado originada por unas prácticas irresponsables del sector financiero sin escrúpulos y a lo grande, y también esto ha ocasionado una deuda pública insostenible. Y, por supuesto, ¿qué es lo que nos ha llevado a lo peor? Que es a lo que estamos intentando salir, a una falta de competitividad. Europa no es competitiva, está dejando de ser competitiva en muchos aspectos en el mundo global ahora mismo, comparado con otros países como son China o India o Japón, o Brasil, y lo que tenemos que salir es de intentar salir con competitividad y con crecimiento, ¿no? Entonces para ello lo que necesitamos es una mayor integración europea, ¿no? Estamos ahora mismo en una fase de transición que necesita decisiones y liderazgo, por fuerza, cosa que en Europa, como ustedes verán, se está echando en falta. O sea, estamos creando unos nuevos, hemos creado el presidente del Consejo, se está creando una serie de figuras para intentar darle una imagen a Europa más consistente, pero aún así yo diría que el ciudadano no acaba, a pesar de todas las cosas que se están haciendo en Europa, el ciudadano no acaba de entender y no acaba de identificarse con Europa. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, que a pesar de que ahora os voy a contar la cantidad de cosas que se está haciendo en función de intentar acabar con la crisis, pero no sé por qué, si es que o no lo estamos haciendo bien o no lo estamos comunicando bien,
pero al ciudadano no le llega, no se sabe lo que se está haciendo en Europa. ¿Qué es lo principal o lo que se está más persiguiendo ahora mismo en Europa? Es una unión económica, lo que se llama una unión económica y monetaria. ¿Y por qué? Pues porque sin eso no se puede llegar al crecimiento. Primero hay que organizar, que es un poco lo que se está haciendo en España, organizar las finanzas, organizar todo cómo se arregla lo más fundamental para luego que de ahí ya se pueda crear, se pueda ser competitivo y se pueda crear empleo. Entonces, en este sentido, se tiene que completar la actual arquitectura de la Unión Europea Monetaria y bueno, necesitamos, como he dicho, un crecimiento sostenible para poder crear un mercado social europeo y crear puestos de trabajo y sostener nuestro nivel de vida, que es el que espero que podamos volver al nivel de vida, que si no al que teníamos antes, por lo menos salir de la crisis en la que estamos ahora mismo sumidos. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a nivel nacional hay que emprender reformas estructurales, que es modernizar las administraciones públicas, que es lo que nos están pidiendo también desde Europa, cortar el despilfarro del gasto, hacer frente a todos los privilegios, que también es una cosa importante que le interesa a los ciudadanos, y reformar el mercado laboral para alcanzar la flexibilidad que también están pidiendo desde Europa, ¿no? Creo que en esto nosotros, bueno, lo estamos no sin sacrificio y no sin un coste enorme de político que tendremos, pero se está haciendo desde el Gobierno. A nivel europeo se está intentando completar el mercado único para reducir la dependencia energética y aprovechar el potencial que tienen las energías renovables, fomentar la competitividad en sectores en los que nosotros somos fuertes, como es la energía, el transporte o las telecomunicaciones, y también fomentar la innovación y reducir los precios de los consumidores y las empresas. Por ejemplo, Europa, porque siempre creemos que los demás son mejores en todo o que ahora mismo que no podemos competir con China. Y bueno, para dar un mensaje un poquito de optimismo, Europa es líder mundial en sectores. Hay sectores en los que seguimos siendo mejores y en los que seguimos siendo fuertes, como son la aeronáutica, la automoción, los productos farmacéuticos, la ingeniería, y tenemos una cuota de mercado superior al tercio del mercado mundial. La productividad industrial, a pesar de la crisis, ha aumentado en Europa un 35% y tenemos que aprovechar estas circunstancias invirtiendo en nuestra política industrial. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que también se está trabajando mucho en Europa, es organizar un marco fiscal, ¿no? Que sea más sencillo para las empresas y más atractivo para los inversores. Entonces, yo entraría también en otros puntos muy concretos sobre medidas concretas que se están llevando a cabo en Europa, para que se entienda. Yo también daría un mensaje, que es que ahora mismo estamos mejor, ¿no?, en Europa de lo que estábamos hace un año o año y medio. O sea, algo hemos avanzado, aunque a los ciudadanos todavía no les llegue el mensaje, pero hemos avanzado. Por ejemplo, un dato muy claro es que a principios del 2012 se temía por el euro. O sea, nosotros en las conversaciones que había allí y cuando tratábamos y en nuestras votaciones y en nuestro quehacer diario, hubo momentos, y con todo el problema de Grecia e incluso España, que se temió por la continuidad del euro, que eso hubiera sido, y mucha gente decía, bueno, pues a lo mejor es mejor no estar en el euro. Se ha demostrado que no, que tenemos ahora una moneda sólida, y entonces un punto de lo que hemos conseguido es que se han estabilizado los mercados y se ha evitado la ruptura del euro. Y eso ha sido gracias al compromiso de los Estados miembros y del Banco Central Europeo, que se han tomado medidas necesarias para seguir con el euro, ¿no? Entonces, yo creo que el refuerzo de todos los fondos de rescate y el compromiso para avanzar hacia una auténtica unión económica y monetaria han sido claves para despejar estas dudas sobre el euro, que al día de hoy ya no estamos hablando de eso, por lo tanto ha sido una buena causa. Otro ha sido la reforma de los mercados financieros, que en Europa está muy avanzada. Estamos inmersos en una profunda reforma legislativa de los mercados financieros para evitar futuras crisis,
porque sí, nosotros ahora a lo mejor no podemos arreglar, pero podemos intentar arreglar que no vuelva a pasar lo que nos ha pasado, y que es lo muy importante, lo que se llama el paquete de supervisión financiera, ¿no? Y también el marco europeo de las crisis, de resolución de crisis bancarias. A nivel nacional, la reestructuración del sector financiero también está avanzado, y eso es lo que ustedes saben que se está haciendo en España. Otro punto importante es que se está promoviendo en Europa la consolidación fiscal y que esto no dañe el crecimiento. Yo creo que la pésima situación con la que se encontraron muchos gobiernos en muchos países dejaron las cuentas públicas a unos niveles que hemos tenido que hacer durísimos ajustes presupuestarios para evitar la quiebra, ¿no? Y para evitar el rescate. Y estos sacrificios están a duras penas intentando dar sus frutos en algunos países, y la Unión Europea está apostando por una consolidación fiscal para asegurar esta sostenibilidad, pero a un ritmo que no impida el crecimiento. Ese es el gran debate que hay ahora mismo en Europa, ¿no? El otro día hubo una conferencia de Holanda, allí que vino el presidente de Francia, y lo que hablaba era eso, qué es lo que estamos tratando, cómo se puede impulsar el crecimiento y a la vez una consolidación fiscal. Una de las cosas frena y la otra impulsa. Entonces lo que hay que intentar es un equilibrio. Por eso, si no, los ciudadanos no nos van a creer. O sea, si se siguen subiendo impuestos y luego la gente no tiene dinero para comprar y para invertir, ¿cómo se va? Pero bueno, eso es lo que se está trabajando. Luego, otro punto es que se está apostando desde la Unión para aumentar la competitividad, y sobre todo el acceso a las pymes y a la financiación. También hay unos paquetes de reformas que se llaman los Single Market Act 1 y 2, que son planes muy ambiciosos que afecta a todo, afecta también a los derechos de movilidad de los ciudadanos, propiedad intelectual, consumidores, mercado único, servicio de transporte, energía, mercado único digital. En fin, se está intentando promover todos estos ámbitos. También, como hemos hablado antes, del crédito a las pymes y a las familias. Yo creo que la reforma más importante, que es la del sector financiero, está orientada a eso, que no reformarlo por reformarlo, sino para que el dinero llegue a las familias y a las pymes, que es lo que está ahogando nuestra economía. Y luego tenemos otras medidas que son ayudar al crecimiento a través del comercio internacional. Ahora mismo se está desarrollando en Europa una agenda internacional que se está intentando abrir nuevos mercados, ¿no? Más de 30 millones de los trabajos de la Unión Europea dependen del mercado exterior. Se está intentando abrir nuevos acuerdos comerciales para aumentar todos estos trabajos. Y, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo un acuerdo, se acaba de terminar un acuerdo comercial con Corea, Colombia, Perú, Centroamérica, y se están negociando acuerdos con India, Canadá, Singapur o Estados Unidos. Otro punto es que, como ya hemos hablado, se está avanzando en la Unión Económica y Monetaria, también en el marco financiero integrado, que esto es muy importante para los ciudadanos porque se está intentando garantizar los depósitos de todos los clientes en un marco común europeo para que ya los países no tengan los problemas individualmente, sino que se puedan dirigir a Europa cuando haya problemas de una supervisión financiera que resuelva las crisis de los bancos y de los depósitos de los clientes a nivel general, no solo de cada país nacional. Luego, otro punto importante es garantizar la necesidad legítima y democrática de la toma de decisiones de la Unión Monetaria sobre un ejercicio común de soberanía. Dicho esto, y yo creo que llegamos aquí al punto más importante y a lo que más preocupa ahora mismo en Europa, sin lugar a duda, y de lo que más estamos hablando, que es la lucha contra el desempleo y sobre todo el desempleo juvenil, ¿no? El desempleo llega a unas cotas altísimas para Europa, que son 12%. En nuestro país está al 20%, en otros países, no hablo de nuestro país, sino en otros países llega a cotas inaceptables que son como del 26%. Y el desempleo juvenil allá a unos niveles
de casi el 50%, y también el desempleo femenino, cotas altísimas. Allí ahora mismo se están uniendo todos los jóvenes. Yo tengo plataformas de jóvenes griegos, italianos, portugueses, españoles, que están haciendo cosas comunes. Ya ahora mismo los jóvenes están trabajando común para defender el empleo a nivel europeo, no ya a nivel nacional. Y bueno, en abril del 2012 la Comisión adoptó una estrategia sobre el empleo que se llama Employment Package, que quiere crear mejores empleos, y esta estrategia recoge un abanico de propuestas en las que yo destacaría la siguiente: apoyar la creación de empleo, reduciendo la imposición al trabajo y haciendo un uso efectivo de los subsidios a la contratación. Luego, potenciar la creación de empleo en sectores claves como son la economía verde o el sector sanitario, y también movilizar fondos europeos para crear más empleo, entre otras medidas. Luego quiere restaurar el dinamismo de mercados de trabajo, retomando los mercados de trabajo para hacerlos más flexibles, fomentar salarios más decentes y sostenibles y reducir la segmentación laboral, reforzar los servicios públicos de empleo y fomentar la movilidad entre los trabajos. También reforzar la gobernanza de las políticas de empleo a nivel de la Unión Europea mediante un seguimiento y coordinación reforzada. Luego, en cuestión del empleo juvenil, que yo pienso que sea uno de los más importantes y lo que aquí más interesa, y veo que hay muchos jóvenes, voy a intentar hacer un resumen muy rápido de qué se trata, ¿no? El paquete de empleo juvenil que ha propuesto la Comisión. Pues, bueno, como hemos visto que es que el empleo juvenil no tiene visos de mejorar. Hay 7,5 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni tienen ninguna formación en Europa. 7,5 millones es una cifra altísima. Y el 30%, yo hablo de Europa, de los parados menores de 25 años llevan más de 12 meses sin trabajar. Entonces, la Comisión empezó a trabajar en esta iniciativa de oportunidades para la juventud y empezó a dar recomendaciones a la mayoría de los países, porque la Comisión trata de eso, de intentar poner de acuerdo a los países y de que intercambien buenas prácticas y sobre todo de dar información y de controlarlo, ¿no? Entonces, en el 2012 el Consejo dio a la mayoría de los países miembros recomendaciones, como digo, específicas para luchar contra el desempleo. La Comisión propone ahora un paquete centrado en maneras de facilitar la transición de los estudios al mundo laboral, lo que ellos llaman la garantía juvenil, de manera que en un máximo de 4 meses, esto ya está aprobado, en un máximo de 4 meses tras acabar los estudios o quedarse en paro, los jóvenes de hasta 25 años reciban obligatoriamente ofertas de trabajo o de formación o de aprendizaje o práctica de calidad, pero además práctica de calidad que se van a controlar. No se puede ser cualquier tipo de práctica que no le dé formación al joven, sino que la Comisión va a controlar que estas prácticas sean... O sea, la Comisión va a dar dinero, pero para que esto sea efectivo, no para que sea una cosa que no sea al final real. Luego también va a garantizar, como digo, que estas experiencias laborales sean de calidad y en condiciones de seguridad. Luego, mejorar la calidad de los aprendizajes y también dar a los jóvenes oportunidad de trabajar y formarse en el extranjero. ¿Qué es lo que cambiará exactamente con estas medidas? Bueno, pues se va a pedir a los países de la Unión que introduzcan un sistema de garantía juvenil con la ayuda financiera de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea va a dar dinero para que se introduzca esta garantía juvenil. Luego, se aumentará la calidad de las prácticas en lo que respecta al contenido de la protección social. Luego, la Alianza Europea para la Formación de Aprendices difundirá en la Unión Europea los sistemas de aprendizaje que tienen más éxito para que en todos los países lo apliquen. Y luego los jóvenes europeos podrán encontrar más fácilmente trabajo o práctica en otro país de la Unión. Y bueno, ¿a quién beneficia? Pues evidente que a un número muchísimo más alto de jóvenes que podrán acceder al empleo y a la formación, y también a los empresarios, yo creo, porque los empresarios saldrán ganando al tener un amplio abanico más de jóvenes formados y de muchos países que están
a su disposición y sobre todo que estarán mejor cualificados, porque si han hecho práctica en otros países y práctica de calidad, que es lo que debemos perseguir, que no sea un fraude al final, sino que sea prácticas buenas, pues entonces esto beneficiará no solo a los jóvenes, sino a los empresarios. ¿Y por qué ha habido que tomar medidas europeas? Bueno, porque la Unión Europea puede ofrecer dinero, que es lo que ahora mismo hace falta sobre todo, y a través de ¿dónde? Pues del Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo se está pidiendo, que eso hablaré en mi intervención después, por eso aquí no me quiero extender en la intervención sobre mujer y también hablaré más sobre jóvenes, pero el Fondo Social Europeo se va a enfrentar de modo al gran desempleo juvenil y con fondos que van a sacar de ahí para desviarlo a estas iniciativas. Luego, dentro de estas iniciativas de oportunidades para la juventud, bueno, se van a destinar más de 10.000 millones de euros para 8 países que son los que tienen las tasas de empleo más altas. En este acuerdo que ya se hizo, que el Consejo ha aprobado en febrero, sobre presupuesto, España sale muy bien parada porque España ha obtenido 1.000 millones de euros para esta garantía juvenil y para este fondo, que es muy importante. Hemos cogido más dinero de lo que se esperaba, pero bueno, no es una buena cosa en el sentido de que se nos ha dado mucho dinero porque tenemos un alto desempleo. Lo bueno sería que no lo hubieran dado, porque querría decir que no lo teníamos, pero ya que lo tenemos, por lo menos que intentemos o se nos dé dinero para poder resolverlo. Bueno, diría que la Comisión está elaborando un marco de calidad de práctica para salir al paso de las inquietudes, que lo que no se quiere es que esta garantía y esto se use como una fuente de mano de obra barata o gratuita, ¿no? Muchas veces hablamos de eso, de los trabajos precarios de los jóvenes, de decir, bueno, como los podemos coger, pues los vamos a coger y al final no les dan nada y así tenemos mano de obra cualificada y gratuita. Pues no, se va a proporcionar un aprendizaje adecuado que no lleve a un círculo vicioso de empleo precario, ¿no? Y se va a hacer obligatorio que los empresarios y los trabajadores negocien dicho marco y de todos modos la Comisión va a proponer uno propio, si no lo negocian, para que se siga, ¿no? Bueno, ¿cuándo entraría en vigor este paquete? ¿Qué es lo que importa? Pues este paquete ha entrado ya en vigor, o estaba a entrar en vigor ahora, ha entrado en vigor en febrero del 2013. Y bueno, esperemos que ya los gobiernos nacionales ya están adoptando estas recomendaciones y están empezando a introducir la garantía juvenil. Las organizaciones de empresarios ya pueden empezar a negociar este marco de calidad de práctica. Y en el verano del 2013, la Alianza Europea de Formación de Aprendices fomentará estos sistemas de aprendizaje más exitosos de los que he hablado antes. Y en función de los resultados de las negociaciones, la Comisión propondrá un marco de calidad de práctica, que esto será pues después del verano que viene. Dicho esto, y ya para ir concluyendo, porque luego también me queda otra intervención más tarde donde hablaremos sobre todo, que para mí es muy importante todo el tema, cómo afecta la crisis a la mujer y qué medidas se están tomando con respecto al trabajo precario de la mujer, pero no quiero hablar en los dos sitios de lo mismo. Y bueno, ya diría, para ir concluyendo, que las políticas, como he dicho al principio, de la Unión está empezando a dar resultados. Como hemos visto, se están reduciendo los déficits y tenemos que estabilizar, bueno, ya hemos estabilizado la zona euro. Lo que necesitamos es un pacto decisivo por Europa. Vuelvo a repetir que lo que necesitamos es más Europa, una Europa de integración, una Europa política, que sepamos a dónde nos dirigimos y dónde vamos, una Europa que los ciudadanos nos crean, que no crean que Europa, que crean que Europa es la solución y no el problema, porque creo que lo que ahora mismo tenemos que despejar es que los ciudadanos están empezando a creer que Europa es el problema y que estarían mejor sin Europa. Incluso también en Italia, como estamos viendo en las elecciones, ha sido una catástrofe, en el sentido que ha habido un voto, yo le llamo de protesta, de casi un 20 y tantos % a una formación política que no tiene un programa político y que no
ha sido y yo temo mucho que lo que va a pasar en las elecciones europeas va a ser también un rechazo total de los ciudadanos a Europa, lo cual, para mi gusto, yo les respeto, pero creo que sí, como he dicho al principio, si nos salvamos dentro de Europa, y fuera de Europa no hay más que caos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que apostar, tienen que creernos cuando decimos que se están haciendo muchísimas cosas. Yo desde aquí me comprometo a quien esté interesado o quiera saber, porque documentación tengo muchísima sobre el empleo juvenil, sobre objetivos, sobre cómo se puede. Hay muchísimos programas de los que luego hablaré en la mesa redonda para jóvenes, independientemente de los que ya se conocen, que son el Leonardo, el Erasmus y todo, pero son el EURES, que es un programa de empleo, pero de empleo verdadero, es un fondo y una bolsa de empleo donde os puedo decir sitios concretos, o sea, que se llama Yo no me paro, donde veis cómo se puede encontrar en otros sitios donde se encuentra trabajo. O sea, hay muchas cosas prácticas. Yo desde aquí lo que os digo es a que me contactéis a mí en teresajimenezbecerril.europal, o sea, solo ponéis mi nombre y ya sale todo y yo puedo daros toda la información precisa que necesitéis, porque eso no se puede dar en una conferencia, como quien esté interesado en saber todas las medidas que se estén, o temas como sobre el marco financiero plurianual que se está negociando, que se votó el otro día aparte. El Parlamento no está contento con el acuerdo que se ha acordado, pero para España es bueno, con lo cual España tiene que estar contenta porque hemos recibido más dinero del que creíamos, pero son cosas que aquí no nos vamos a extender porque tendríamos que estar 2 horas hablando. Yo me comprometo y también a que lo expliquen quien más sabe de eso, pero aunque nosotros ya nos hemos hecho todos expertos en economía sin quererlo, bueno, expertos no, pero un poquito sabemos, pero bueno, lo único que ya quiero decirlo, que ya seguiremos hablando en la siguiente mesa redonda y, en fin, en lo que os pueda ayudar desde aquí, pues espero poder contestar vuestras preguntas y muchísimas gracias por haber dado un toque de luz y haber ayudado a que mi amigo y compañero Salvador Garriga no podía estar hoy, pero yo, por supuesto, en Andalucía y en mi tierra no iba a permitir que aquí no viniera nadie y aquí he estado yo intentando explicaros algo de Europa y ayudaros a que entendáis mejor lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bien, hay muchas preguntas, vamos a intentar formularlas y pediría un esfuerzo para responderlas con brevedad. Sí, bueno, y la primera, pues la primera que llega y dice, ¿cree usted que las actuales políticas de recortes impulsadas sobre todo por Alemania están dando buenos resultados? Como defensora del empleo juvenil, ¿cree que hay buenas políticas para conservar el poco que queda? Bueno, yo tengo que decir que yo sí creo que estén dando buenos resultados. Es muy difícil dar la cara por eso, porque ahora mismo estamos en lo peor. Es cuando uno tiene una herida enorme y te acaban de rajar, te duele muchísimo, está todavía sangrando, son los 3 primeros días que está curando y a la persona que está padeciéndolo no le puedes decir, sí, están dando resultados, porque él dice, oye, es que esto no, a mí no se me cura y al revés, yo creo que esto está peor. Entonces, yo tengo que decir que lo que se oye en Europa y de lo que se habla en Europa o lo que se está pidiendo es que sin esa reforma y sin esa mejora de los déficits no se podía salir. O sea, ellos han impuesto que ellos, ¿quién son ellos? Bueno, uno puede decir Alemania, pues evidente, Alemania es la que tiene la situación mejor en Europa, la que no tiene el paro que se tiene y yo diría que está dando su fruto. Por ejemplo, aquí en España estamos hablando de 500, de la prima de riesgo a 500, ahora estamos en una prima de riesgo de 300 y pico, se está mirando hacia España con seriedad, o sea, como diciendo, ya no se habla tanto de Grecia. Yo recuerdo
en el Parlamento solo cada día creíamos que Grecia iba a dejar el euro, iba a dejar no la Unión Europea, porque son fundadores y además cuna de la Unión y de los derechos del hombre, porque eso da para otra conferencia, pero se nos ha olvidado que nosotros no exportaremos en estos momentos economía o no exportaremos, pero desde luego podemos exportar derechos humanos y podemos exportar derechos, que es lo que en otros países no existen. Y yo creo que sí, que esto va a dar sus frutos y en la segunda parte de la pregunta sobre si las medidas que se están haciendo en empleo juvenil, bueno, pues yo os puedo garantizar que ahora mismo solo se habla de empleo juvenil y tengo muchas personas que me escriben eso y me dicen, bueno, que no se hable solo de empleo juvenil, dice, porque hay muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres de 30 y tantos años, de 40, dice, con familia, con niños pequeños que han perdido sus trabajos y que tienen hijos. Dice, y que es que no sabemos cómo y qué hacer, ¿no? Entonces, estamos también intentando, pero puedo decir a los jóvenes que lo que de verdad se está hablando y lo que se está intentando y para lo que se está dando el dinero, que es esta garantía juvenil, yo creo que evidentemente va a dar sus frutos. ¿Qué es lo que estamos intentando? Por lo menos que se mueva no hasta 25 años, como se puso, sino hasta 30. Se está intentando aplazarlo hasta 30 porque para que no sea que rápidamente cuando dejan la universidad solo cubra eso, no. Como hoy día la formación se alarga tanto y la gente hace máster y pues entonces intenta alargarlo hasta 30 y si con 30 tú sigues sin encontrar trabajo, también puedas entrar en todo este paquete juvenil. Es otra cosa a la que estamos tratando, pero Europa es lenta. ¿Por qué? Pues porque son 27 países, no se ponen de acuerdo y las leyes hasta que se van metiendo, pero tengo que decir que en temas de empleo y en temas de esto se está moviendo a nivel récord para cómo se mueve la Unión. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Usted ha hablado de problemas de comunicación en la Unión Europea y entonces alguien pregunta si no es el mayor problema de comunicación, por ejemplo, que haya un euro estable o que se presuma de un euro estable con gente muriendo de hambre en la calle. Sí. Y por otro lado, de alguna manera relacionada, la estructura de construcción de la Unión Europea es de arriba abajo, mucha institución. ¿No sería necesaria una construcción de base para consolidar Europa? Sí, con respecto a lo primero, totalmente de acuerdo. O sea, lo que le pasa al ciudadano es que nosotros estamos hablando, allí se está hablando que se está recuperando y no le llega al ciudadano. El euro estable es una realidad. O sea, yo lo que le digo es que hace un año y medio existía ¿qué pasaría, qué hubiera pasado si se rompe el euro o si se acaba el euro? Pues posiblemente, o sea, la gente dice, ¿cómo podemos estar mejor si hay gente que se está muriendo de hambre? Evidente, el que se está muriendo de hambre, peor no podía estar. Eso es una idiotez que nosotros lo digamos. Pero es que a lo mejor estaría muriéndose de hambre mucha más gente de la que se está muriendo, por desgracia. Entonces, que el euro salvar el euro era lo primero. Por ejemplo, en el caso de España, no rescatar a España era lo primero. ¿Por qué? Porque si no los recortes, lo que hubiera venido hubiera sido muchísimo peor. Y yo estoy hablando aquí con vos ahora mismo de Europa y de lo que estamos haciendo en Europa. No estoy pensando en clave política ni en clave no política, en clave de partido ni de... Quiero decir que sí, que es evidente, que es una contradicción, que no podemos decir, pero es que yo creo que no hemos caído más en el agujero que se podía haber caído. Y lo que estamos intentando o se está consiguiendo y lo que se está hablando allí, y yo me lo quiero creer, porque si no me lo creo es que no sé lo que nos va a pasar, es que vamos a ir a mejor y estamos mejorando. Hay signos, o sea, aquí en España a lo mejor todavía no se ven, pero le digo que los hay, que por lo menos es que se está intentando arreglar la situación financiera, porque sin la situación financiera no hay crecimiento, sin arreglar el déficit no hay crecimiento. Entonces se está limpiando toda la herida para luego poder ir a una situación mejor de crecimiento y de empleo, que ya se está hablando de crecimiento y de empleo, ya se oye.
Mientras que hace unos meses no se oía, solo se oía rescate a la banca, la banca, la banca. Ahora ya se está hablando empleo, empleo juvenil, crecimiento, competitividad. Estamos cambiando el chip. Yo quiero creer que eso es para ir de verdad creando empleo y pasar a otra frase. La segunda parte de la pregunta se me ha olvidado. No la he escrito. No, sobre la Europa de arriba abajo, de abajo arriba. Sí, que hay muchísima burocracia, que hay muchísima... Bueno, eso también a nosotros, que habría que quitar. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que hay... Yo creo que parlamentarios no, y no por no quitarnos a nosotros, sino porque bueno, el Parlamento es lo que es más directo del pueblo, es lo que el ciudadano nos elige a nosotros y nos pone allí. O sea, yo estoy todo el día recibiendo preguntas de gente que me pide cosas, lo que puedo lo hago, le contesto, lo que no sé me informo y le contesto. Nosotros somos representantes allí del pueblo. Luego que hay muchísimas instituciones y muchísima burocracia, totalmente de acuerdo. Que tiene que haber una democracia más representativa, también, que luego allí el cómo se organiza todo está mucho a nivel nacional, a veces y menos europeo, pues menos mirando cada uno por intereses particulares. Pues sí, yo también creo que eso habría que terminarlo, pero como luego los diputados y la gente se debe a sus países y a los gobiernos que haya en los países, pues a veces cuesta hacer cosas allí con la mentalidad de todo. Yo es que creo en Europa. Para mí es muy fácil hablar de Europa. Yo creo que, por ejemplo, en cuestión de presupuestos, sin entrar en... Hay cosas que valen menos, es mucho más fácil hacerlas en unión, con todo o sea, tu euro vale mucho más. Si tú lo das a Europa, se convierte en doble a la hora de hacer un determinado tipo de política que España sola o Inglaterra sola, al otro no podrían hacer, les costaría carísimo. Y de inversiones, de cosas, de protección, de seguridad. Y todo eso se hace mucho mejor en el marco de Europa. Pero luego, y sobre todo en épocas de crisis, las naciones se cierran y tienen miedo. Tienen miedo y los individuos también, por eso es tan problemática la inmigración y todo eso en época de crisis, porque uno no quiere que vengan inmigrantes, porque cree que le van a quitar su trabajo, porque uno no quiere, y la gente se vuelve así, y yo creo que eso no es, no sé si habrá contestado, lo de la burocracia, desde luego estoy de acordísimo, que habría que hacerlo de otro modo, pero eso es un gigante que yo no sé cómo se le va a meter mano. Yo llevo ahí solo 3 años, 4 y me muevo en mi parcela, en el Parlamento, en lo que puedo, pero estoy de acuerdo. ¿Me vas a permitir que te pida un poquito para que dé brevedad. tiempo? Porque hay dos o tres preguntas muy interesantes. 2, ya lo advierto, que son sumamente interesantes y que tienen que ver sobre violencia de mujeres y demás. Y otras sobre, bueno, el tema de la banca pública o papel del Banco Central. Vamos a proponer que se pasen a la mesa redonda, porque posiblemente ahí haya incluso posiciones diferentes sobre la respuesta, pero me gustaría centrarme... La de violencia de mujeres, esa sí que la puedo contestar yo, Bueno, porque me gustaría es mi trabajo. Centrarme ahora al hilo de precisamente lo último que ha respondido y porque se ha repetido varias veces la idea de que para salir de la crisis es necesario crecimiento y competitividad, y parece que se detecta o la gente detecta un cierto enfrentamiento o dualidad entre estos conceptos de crecimiento y competitividad y la Europa social, la Europa de las personas, si no cree que se está poniendo delante de los intereses de las personas, los intereses de las grandes corporaciones con este tipo de políticas, que por otro lado, desde que se vienen aplicando, no parece que sirvan para devolver el nivel de vida anterior. ¿No cree que esto es lo que está creando euroescépticos? Es decir, el ver que medidas impulsadas o tomadas desde la Unión Europea no están permitiendo el volver al nivel de vida anterior y están por delante de los intereses de las personas. ¿Cree euroescépticos? Bueno, yo creo que no, bueno, no es que crea que no, yo creo que es que se está mirando por las personas, pero para mirar por las personas, como lo que se está intentando es crear empleo y el crecimiento viene de parte de las industrias. A ver, cuando hablamos de competitividad, que es lo que estaba explicando antes, quiere decir que Europa
está dejando de ser competitiva. Gracias a Dios hemos explicado que hay sectores en los que todavía lo somos y en niveles muy especializados, en cosas muy especializadas, en ingeniería, en aeronáutica, en comunicaciones, en informática, en todo lo que son temas pero es evidente que nos están pasando por encima y con mucha diferencia pues otros países y otras regiones del mundo, como ya sabemos. Entonces, en ese sentido, hay que mirar a gran escala. O sea, no se puede... Yo creo que el mirar a la persona, yo creo que Europa no se está olvidando de los ciudadanos. O sea, Europa está siempre hablando de la Europa del ciudadano, de los derechos de los ciudadanos. Pero para otra vez, en el otro lado, tiene que ser práctica y tiene que fomentar todo eso, porque si no, de verdad, cada vez Europa perdería más poder y al final no tendríamos nada que ofrecerle a los ciudadanos. Pero yo creo que una cosa que a mí me interesa es que se está hablando mucho también de pequeña y mediana empresa. Lo que se tiene muy consciente en Europa es que la mayoría de la riqueza de Europa proviene de las pequeñas y medianas empresas. O sea, yo doy el ejemplo... Yo casi tengo más conocimiento de Italia, de la realidad económica de Italia a veces que la de España. Y en Italia, donde yo he vivido en el norte de Italia prácticamente toda mi vida, los que crean, y además muchos, son empresarios pequeños y medianos empresarios, ¿no? Es que, por ejemplo, ahí hay uno que hace una puntillita que va dentro de no sé qué, de la rueda de tal, y exporta a todo el mundo. Y tiene pues una fábrica que da empleo a 400 personas o a 500, pero solo haciendo eso. Y como digo eso, digo mucho. Y desde luego en Europa se está intentando hacer política en este sentido. Yo creo que no, yo creo que nosotros, que se está luchando con un euroescepticismo enorme, que además es normal. O sea, yo más creo que los ciudadanos deberían estar enfadados o no creyendo en Europa por las excesivas medidas fiscales y de ajuste que se le están proponiendo, o sea, y la rapidez y la o sea, sin piedad, como yo digo, ¿no? Entonces, claro, eso el ciudadano dice, bueno, por favor, yo no quiero esto, aunque no sepa lo que ven, yo no sé lo que viene, pero no puede ser peor que esto. Entonces, yo creo que no, yo creo que tenemos que seguir aguantando, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que hay unos que están aguantando mucho más que otros, con lo cual hay que ser solidario, que hay una cosa ahora mismo, que es que Europa no está siendo solidaria. Yo creo que ese es el gran problema. Europa no está siendo solidaria, los países del norte no lo están siendo con los del sur, están incluso aprovechando en muchos casos las debilidades o lo que nos está presionando a países como Italia, España, Grecia, Portugal. Y yo esto lo había vivido en cuestión no de economía, sino cómo no eran solidarios cuando la inmigración, cuando la primavera árabe, que entraron todos los inmigrantes por Italia y Alemania y Francia, cerraron su frontera y dijeron aquí no entran, y fue una catástrofe, que íbamos a cerrar el espacio Schengen, que eso quiere decir que íbamos a tener que ir con pasaporte en cada eso, y al final se solucionó. O sea, yo en ese caso vi cómo Europa al final triunfó, con muchísima, porque era mi comisión, lo viví dentro, y al final no llegó la sangre al río, pero fue muy peligroso, porque, vamos, los policías franceses entraban en los trenes en Italia y paraban a los inmigrantes y todo eso. Ahora, con el tema económico, lo estamos viviendo, pero yo quiero creer que desde luego se sale desde Europa. Vamos a hacer una síntesis de 2 o 3 preguntas que tienen que ver. Si no las dejamos para la mesa redonda. No, si la gente creo que es interesante, pero vamos a ver. ¿A qué distancia considera usted que nos encontramos de la Unión Política Europea? Dicho de otra forma, ¿qué cesiones o traslados de soberanía nacional podrían ser necesarios hacia la Unión Europea para conseguir esa unión política que en principio fue idea de los padres fundadores, o fue la idea fundamental de los padres fundadores, aunque luego se quedara reducida a la CECA, la Comunidad del Carbón y del Acero? Hombre, yo creo que lo que es más importante es que hay que creer en Europa, hay que sentirse europeo. Y yo creo que cada paso pequeño que se da, o sea, esto mismo que estábamos hablando de las garantías juveniles, el de poner a los jóvenes a hacer otras experiencias en otros países o de trabajo, ya sea de estudio,
es un paso, y yo creo que primero, si la ciudadanía se siente europea y cree en Europa, pues ya es un primer paso para avanzar en esa unión política, ¿no? Yo creo que sería una gran buena cosa, que no sé si se daría, o lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero bueno, también es un sueño que hay y se está trabajando en ello, es una unión fiscal, ¿no? No es un sueño, ya está cada vez más cerca, pero es muy difícil, ¿no? Pero una unión fiscal, eso sería muy importante y mejoraría mucho las cosas. A nivel, por ejemplo, una cosa muy importante sería una justicia europea. Yo les puedo hablar de lo que conozco, que es de lo que conozco bien, es en la justicia. Por ejemplo, en Europa hay diversos sistemas judiciales, ¿no? Cada país es muy celoso de cómo ellos llevan la justicia. Yo he hecho una directiva que se llama Directiva sobre Derecho, Apoyo y Protección de Víctimas de Crimen. Cuando hablamos de crimen, hablamos de todos los países, de todo tipo de crímenes. Trata de personas, crimen organizado, terrorismo, violencia contra la mujer, cualquiera. Hay 75 millones de víctimas en Europa al año. Cualquier crimen, cuando un ciudadano se mueve, le puede pasar cualquier cosa en un país que no es el suyo. Bueno, pues para negociar esta directiva ha sido durísima, o para negociar la Orden Europea de Protección de Víctimas, que luego la explicaré si quieren, que una víctima tenga, si tiene una orden de alejamiento en su país, al ir a otro país, esa orden de alejamiento sea efectiva en el otro país, le den la protección a la mujer o a la persona que sea, ha sido durísimo. Estamos terminando ahora el reglamento civil. ¿Por qué? Pues porque la violencia de género, por ejemplo, en un país es penal, es criminal, en otros es civil y incluso en otros es administrativo. ¿Qué quiere decir? Y cada país no quiere, los países no quieren ceder soberanía. Dice Alemania, a mí me va muy bien con mi legislación civil, en cuanto a violencia de género, es muy rápida. ¿Por qué yo tengo que adoptar la penal que tienen en España o lo que sea, que es más lenta? ¿O por qué? Y no quieren. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Hay que ir cambiando a paso, y por eso lo supieron nuestros padres fundadores, como ha dicho Ignacio, y al ver que no podían la política, hicieron la otra. Yo creo que se ha avanzado políticamente muchísimo. O sea, cuesta muchísimo hacer reconocer a los países que le tienen que, por ejemplo, la educación no está, ni la cultura, eso son competencias nacionales, y la sanidad son nacionales. Se está avanzando en cultura. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que sería es la educación. Si, por ejemplo, se lograra una educación común europea, pues ahí estaríamos poniendo los cimientos, porque al final son los jóvenes los que el día de mañana, y ellos pensarían con una mente europea, no con una mente tan cerrada y nacional. Yo es que soy de naturaleza antinacionalista, yo lo odio, el nacionalismo por razones obvias. No vamos a entrar aquí en ese debate porque ese sí que sería para no parar, pero entonces a mí odio que todo sea pequeño, odio los localismos, odio los regionalismos, los nacionalismos. Yo para mí tendría solo un de esos. O sea, que yo por supuesto que sí estoy de acuerdo que tendríamos que tener muchísima más unión política y desde luego por eso trabajo allí. Bien, te iba a preguntar sobre violencia de la mujer, con independencia de que si quieres añadir algo pues sí, lo hagas, ¿no? Aunque has aludido ya a la cuestión en esta pregunta. Pero bueno, en cualquier caso, que seas tú la que termines con lo que creas conveniente. Pues yo sí quiero terminar porque hay alguien que ha hecho esa pregunta y aunque luego la repita, no me importa. ¿Por qué? Pues porque creo que eso, aunque lo repitamos 100 millones de veces, no importa. A ver si se le mete a la gente en la cabeza y a ver si se le mete a quien se sigue creyendo que son dueños, que tienen poder sobre las mujeres. Es un tema que a mí, no digo me preocupa, me hace trabajar diariamente. De hecho, mis directivas van encaminadas a la defensa de las víctimas, de todo tipo de víctimas, de los ciudadanos, pero con mucho de la mujer y de la violencia de género. Hay otros temas también importantes que afectan mucho a la mujer, que hablaremos ahora, como son, ya digo, brecha salarial, crisis y tal, pero yo personalmente considero que el más importante es el de la violencia. Todavía no tenemos una directiva. Tenemos en esta directiva de víctimas de crimen un paquete enorme que se puede considerar ya una directiva dentro de otra sobre violencia, sobre cómo hay que tratar los crímenes, sobre formación de la policía, de los jueces, de todos los que traten, en fin, está muy
y diariamente allí estamos intentando llamar la atención sobre este tema para que sea una prioridad de la Unión Europea. Por lo tanto, y legislando sobre eso. Ahora yo tengo un informe también sobre violencia de género, que no es directiva, pero va a ser un informe en el que seguimos ahondando, y ya luego en la siguiente ponencia seguiré, en la siguiente mesa redonda seguiremos hablando. Hablaré bien de la Euroorden de Protección de Víctimas y de la Directiva de Víctimas, que dice cosas más concretas que se han hecho con respecto a la violencia sobre la mujer. Y bueno, muchas gracias, y ya seguiremos en la siguiente. Bien, pues muchas gracias a Teresa Jiménez Becerril, por supuesto a mi compañera de mesa, Patricia del Pozo, de mesa hoy y de mesa muchos días en el Parlamento. Y, suspendemos, como se suele decir en términos parlamentarios, suspendemos la sesión, que la reanudaremos a las 11 después de la pausa para el café con la mesa redonda de los eurodiputados. Muchas gracias. A continuación, realizamos una pausa. Retomaremos a las 11 horas. Rogamos a los alumnos asistentes entreguen el cuestionario de evaluación en la mesa que se encuentra al final de la sala, y os invitamos a participar en la grabación de un vídeo para dar vuestra opinión y valoración de estas jornadas ahora durante la pausa. Muchas gracias.